Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Eduard Print. Voy a hacer unos retoques sobre algunas ilustraciones que ya están coloreadas para que veas cómo trato ciertas texturas. Hay una modalidad muy tradicional que es trabajar con modos de capas y demás, pero yo te voy a mostrar una manera muy suelta y muy rápida de realizar estas texturas y también unas sombras proyectadas. Y después voy a mostrarte ilustraciones terminadas para que veas que es perfectamente posible terminar estas ilustraciones de manera muy simple y muy rápida, que ese es el sentido de esta modalidad de trabajo que utilizo para retocar algunos dibujos que ya están coloreados digitalmente de manera básica. Abro un archivo con una imagen. Lo que voy a mostrarte es cómo hacer el humo que sale de aquí, de este reactor, de la nave, y además una sombra proyectada dura. A ver, para lo primero, hay una manera tradicional que se hace, que es trabajando con capas y herramientas. Es una forma lógica, pero bastante mecánica, y yo quiero esta vez tomar un atajo para trabajar lo más parecido a lo que sería lo analógico y además para divertirme un poco más. O sea, es un desafío, ¿no? Como que estuviera pintando con pinceles y aerógrafos. La manera tradicional simplemente es crear un lazo magnético, por ejemplo, y después creas una capa de ajuste de niveles. Entonces vos ahí lo que haces es pintar con un degradado, y los bordes que te van a quedar muy duros lo esfumás con un filtro que está en desenfocar y es desenfoque gaussiano, ¿no? Entonces ahí vos marcás grados. Pero bueno, yo te voy a mostrar otra cosa, que es como lo suelo hacer yo. Por ahí es más difícil, por ahí no es tan preciso si no tenés habilidad o manejo de los conceptos estéticos, más allá del manejo de la herramienta, pero por lo menos te digo cómo lo hago. Entonces, con el lazo genero una selección rápidamente, en forma manual. Entonces, en color, voy a elegir blanco y vengo con ese blanco con baja opacidad. ¿Ves? Si esto te parece muy fuerte, aquí en vez de 65 le damos 24, suavemente, y puedo reducir el tamaño del brush, pero intensificarlo al comienzo. Y en vez de darle un solo trazo, una sola pasada, voy tirando varias manchas para que esto dé más la idea de la humareda. Fíjate que al darle poca opacidad, se transparenta. Ahora bien, vos dirás, bueno, que esto puede estar muy duro. Esta capa en niveles, y ahí creas una para eh, manejar específicamente esta mancha. Pero lo que voy a hacer es diluirlos manualmente. Entonces queda más desparejo. Para mí queda más creíble, más verosímil. Puedo seguir esa línea recta como referencia
pero la voy haciendo más despareja. Si queda muy espeso, tengo siempre la posibilidad de oscurecer eso blanco que hice con la dureza en cero. Es partes que diga, no, quedó muy pesada la mancha blanca. Después incluso puedo jugar con un poco más de color desde donde sale. Acá voy poniendo oscuro del mismo color, oscureciendo un poco. Puedo dar un poquito más de cromatismo incluso con el rojo, un poco de azul, pero así, de esa manera. Vos sabés que también podés venir con la goma de borrar. ¿Ves? Fíjate cómo se ve el dibujo de atrás. ¿Ves? Acá estoy oscureciendo el humo. Ahora lo salvo como JPG. Vamos a ver cómo queda. Eso queda así. ¿Ves? Incluso puedes retocar todo lo que quieras. Si querés que sea un chorro de fuego que sale de ahí, bueno, vamos con el color. Un poco de amarillo. Y después vamos probando hasta que nos sintamos satisfechos con el resultado. Bien, la sombra proyectada. Generalmente lo que se tiende es hacer una sombra con una dureza al 0% para esfumarla, pero no. Yo te voy a mostrar, por ejemplo, cómo lograr estos efectos. ¿Ves? Se pixela, pero esa sombra proyectada. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Y con una dureza diferente. ¿Por qué manualmente lo prefiero hacer? Porque como este suelo es muy desparejo, entonces puedo ir imaginando cómo sería esa sombra con los distintos desniveles del terreno. Entonces voy dibujando con el lazo, pero no el lazo magnético, que es más geométrico, sino simplemente el lazo manual, este de aquí. Y luego coloreo de un solo tono. Vengo con el pincel o incluso puede ser con el tarrito de pintura. Yo prefiero con el pincel porque incluso puedo dar distintos valores del mismo tono por ahí si el desnivel del piso es exagerado. Y quedaría así. Ahora, vos fíjate en qué poco tiempo ya hicimos un efecto tanto de la sombra como de este chorro con humo que sale desde el reactor, de la turbina de atrás.
Después puedo volver a los niveles. Mira, si oscureces, ahí te das cuenta, puedes ir chequeándolo, qué detalle querés arreglar. Pero lo importante es cómo se va a ver finalmente. Entonces, si ahí ya se ve, con los niveles puedes ir testeándolo. Yo veo, por ejemplo, que si bien esto puede ser desparejo, aquí quedó un poco oscuro, entonces vengo con la herramienta de aclarar, pero apenas para no pasarme. Ahí. Y ya tenemos a la nave viajando y con la sombra proyectada. Este mismo efecto, el paso a paso que te mostré, es el mismo que se utiliza cuando tenés una habitación oscura y hay una ventana y por esa ventana entra la luz del sol o de la luna si es de noche. Es el mismo efecto exactamente. Bien, como pudiste ver, son pocas herramientas, pocos pasos y a través de ellos se puede lograr un efecto interesante, verosímil, si es lo que vos buscas en algunos retoques finales de las ilustraciones. Como siempre, yo empiezo desde lo analógico y termino haciendo los retoques finales en forma digital. Vos podés hacerlo todo digital, es lo mismo, pero en fin, lo importante son los resultados que logres. Así que si querés subir y mostrarme cosas, también me podés seguir por el Instagram, arte.ilustración.design, ahí lo tenés. Nos vemos en el próximo video.